Estimados hermanos, hermanas, quisiera como cada mes compartirle una reflexión en torno a la palabra, esta palabra del Señor que nos da vida, esta palabra que nos da vida y vida eterna, porque nos sitúa no solo en el presente, sino que también nos impulsa a mirar esa vida plena que Él nos ofrece, ¿verdad? Y vamos caminando hacia ese encuentro definitivo. Pero necesitamos encontrarnos con Él para ver qué es lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Y este texto de San Lucas 11, del 1 al 13, de domingo 24 de julio de 2022, creo que nos puede ayudar para reflexionar, rezar, porque el texto es sobre justamente la oración. Les comparto este texto y vamos destacando algunos elementos de esta palabra. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, él le responde: No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús permanentemente se retiraba a lugares tranquilos para rezar, para orar. Lo hacía a veces con sus discípulos, a veces solo, ¿verdad? Porque él sentía la necesidad de encontrarse con su Padre. Porque, como él bien decía, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y al ver esto, uno de los discípulos nos dice el Evangelio, le dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Nosotros también podemos unirnos a esa petición, ¿verdad? Necesitamos saber rezar. Necesitamos saber encontrarnos con el Señor. Algunos elementos creo que importantes en lo que el Señor nos enseña, cómo nos enseña. Lo primero que hace Jesús es escuchar al Padre. La escucha, la oración es clave. Nos cuesta eso porque a veces nos escuchamos a nosotros mismos, escuchamos a veces aquello que nos rodea, que también está bien, pero tenemos que saber discernir bien.
cuándo nos habla el Señor y cuándo nos habla el mal espíritu, por ejemplo, para distinguir bien cuál es la voz del Señor. Por eso hay que escuchar. Es una gracia que ojalá siempre pidamos al Señor. Saber escuchar. Escuchar justamente para buscar y hacer la voluntad del Señor. Buscar su voluntad. Porque al igual que el Señor quería hacer la voluntad del Padre, nosotros también queremos, con su gracia, hacer la voluntad del Señor. Que no siempre coincide con nuestra propia voluntad, con nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Por eso tenemos que unirnos profundamente al Señor para que Él actúe en nosotros. Por eso escuchar, abrir el corazón, ¿verdad? Y decirle al Señor, habla Señor, que queremos escucharte. Queremos hacer tu voluntad. Y después, por supuesto, cuando vamos descubriendo su voluntad, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para poder llevar a cabo esa palabra, esa voluntad. El Señor a este discípulo dice cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, ¿verdad? El Padre nuestro que nosotros conocemos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, el Padre nuestro cada palabra podríamos tener una reflexión aparte, ¿verdad? Pero el Señor siempre se dirige al Padre, Padre nuestro, el Abba, el papito querido. Siempre dirigirse también al Señor con esa confianza a nosotros, ¿verdad? Que venga su reino, ese reino compasivo de misericordia. Sea misericordioso como el Padre es misericordioso, nos dice el Señor. Ese reino de justicia, de paz, de perdón, de solidaridad. Ese reino, el que debemos vivir aquí y ahora. Pero para eso volvemos a la idea de la oración, ¿verdad? Escuchar para hacer su voluntad aquí, en nuestra vida. Ese reino que también requiere, ¿verdad? Como dice el Padre Nuestro, que requiere del perdón del Señor y requiere también de nuestro perdón a los demás. Requiere de no caer en la tentación. Esa tentación que nos lleva a dejar el proyecto del Señor, a abandonar al Señor en última instancia. Esa tentación que también el Señor la vivió en el desierto, cuando iba a comenzar su misión. El demonio lo tienta. Con todo lo que le ofrece, le dice, deja tu proyecto, deja a tu Dios, vente conmigo. Y el Señor ahí fue fiel al Padre. También nosotros vivimos esa tentación. Queremos dejar a veces al Señor su voluntad, queremos dejar a lo mejor la vida cristiana, nuestro servicio en una comunidad, nuestra misión. Hay tantas tentaciones, pero todas apuntan a abandonar, a querer dejar al Señor y su proyecto. No nos dejes caer en la tentación. Y también el Señor en este texto hay un elemento también a continuación que se destaca cuando nos dice que tenemos que ser insistentes en la oración. Con el ejemplo que los coloca, verá, en esta palabra, que este amigo que va a pedir de noche panes y nos dice el Señor que por la insistencia le dará todo lo necesario. No siempre insistimos en la oración porque por flojera, a veces, ¿verdad? No somos constantes en la oración. A veces no vemos los frutos
Y creo que eso es uno de los mayores obstáculos que tenemos en la oración, el no ver los frutos. Entonces tendemos a decir, ¿para qué voy a rezar? Parece que no vale la pena rezar. Y ahí quizás no dejamos esa constancia, esa insistencia. El Señor nos dice, sean insistentes en la oración. Otro elemento muy importante de esta palabra. Pero Jesús siempre trataba de animar justamente a sus discípulos y nos quiere animar a nosotros. Nos quiere dar confianza, seguridad, ¿verdad? Y el Evangelio después nos dice esta palabra, ¿verdad? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Pidan, llamen, busquen, con insistencia. Porque el Señor, ejemplo de confianza en el Padre, Él siempre vive confiado en el Padre. Creo que sea una característica tan importante. Estamos en las manos de Dios. La oración, yo le decía que la primera actitud de escucha para buscar su voluntad, ponernos en sus manos. Como dice saliente oración, ponernos en sus manos con infinita confianza, porque Él es nuestro Padre. Y el Señor así lo hacía, ¿verdad? Era un ejemplo para sus discípulos. Necesitamos nosotros también, necesitamos pedir, buscar y llamar, pero hacerlo en esa confianza, en ese abandono, diría yo, ¿verdad? Porque el Señor sabe lo que necesitamos, sabe muy bien lo que necesitamos, pero nosotros debemos también pedirle al Señor. Recen para no caer en la tentación. Recen, dice el Señor, para que encuentren el camino, para que no dejen aquello que han comenzado, ese proyecto de Dios en su vida. Ese abandono, esa confianza infinita que tenía Jesús en su Padre. Quiere contagiar también a sus discípulos con mucha fuerza, porque Él sabe que el que pide está recibiendo, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esta es la experiencia que el cristiano, el discípulo y discípula tiene con Jesús. Cuando hablamos de la providencia de Dios, ¿verdad? Hay cosas que como el Señor se va manifestando en nosotros, a pesar de nosotros. Él va actuando. Siempre el Señor nos busca a nosotros. Aquí dice, busquen y encontrarán, pero primero es que Jesús nos está buscando a nosotros. Jesús nos está llamando primero. Como dice San Juan, porque Él nos ha amado primero. Esa conciencia también es muy importante tenerla siempre, ¿verdad? Cuando nosotros estamos buscando al Señor, Él es el primero que nos busca. Cuando llamamos a Dios, Él es el primero que nos llama a nosotros para compartir su proyecto. Él nos ha llamado primero. Hay una cosa curiosa en este Evangelio, porque nunca dice el Señor, en esta parte del Evangelio por lo menos, qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que buscar. Pero quizás nos da la pista al final del Evangelio. Cuando dice el final del Evangelio, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? El Espíritu Santo, para que nos ilumine, nos dé todos sus dones de sabiduría, de consejo, de ciencia, para escucharlo, para buscar su voluntad, para abandonarnos en Él, para caminar en su presencia. El Espíritu Santo. Y eso va a marcar la diferencia, diría yo, de nuestra vida cristiana. ¿Con qué actitud
con qué disposición seguimos al Señor. ¿En qué se nota? ¿Cuál es nuestro sello? ¿Es el sello de Jesucristo? ¿O hacemos las cosas para vanagloriarnos, verdad? Y San Pablo era muy claro en eso. Si me glorío en el Señor. Si nos unimos profundamente al Señor, pedirle esa gracia al Espíritu, vamos a ir descubriendo aquellos frutos que no son nuestros al final, son del Señor. La confianza en el Señor. Dios siempre va actuando en nosotros. Pero no por eso digo tenemos que dejar de buscar, de pedir, de llamar. Y esa confianza parte de una actitud humilde, sencilla, como la Virgen. He aquí, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, dice la Santísima Virgen. Porque Jesús también nos enseñó a ser humilde y sencillo de corazón. Felices los humildes, los de corazón limpio. La humildad, diría yo, que es la puerta para que el Señor entre en nuestra vida. Pedirle también esa gracia al Señor al leer esta palabra, ¿verdad? Él siempre nos da cosas buenas. No siempre aquello que necesitamos, sino aquello que nos conviene. Cuando nos pone también en este evangelio, ¿qué padre o madre da al hijo una piedra si le pide pan? ¿Verdad? Si le pide un pez, no le va a dar una culebra. O un huevo, no le dará un escorpión. Él siempre nos da lo que realmente nos conviene, lo que necesitamos. No siempre lo que pedimos. Por eso siempre va a estar esta tensión, ¿verdad? Entre lo que nosotros pedimos y lo que el Señor nos va dando, nos va mostrando. Y a veces eso requiere calma, requiere insistencia, requiere paciencia para salir como de la neblina, ¿verdad? Y salir ya a caminos más despejados. Ahí tenemos que tener una paciencia también en la oración. Yo creo que otro elemento importante que tiene que ver con la insistencia, ser pacientes en la oración. Se trata entonces de buscar al Señor, de encontrarnos con Él, ¿verdad? Y de pedir el Espíritu Santo, que va transformando toda nuestra vida. El Espíritu Santo que ojalá siempre esté presente en nuestra oración. Es la oración que hacemos diariamente, a veces puede ser muy breve la oración, pero decir, Señor, danos el Espíritu Santo, o Espíritu Santo, ilumina este día. Espíritu Santo, dame el don de la escucha para poder descubrir lo que el Señor quiere de mí. El Espíritu Santo siempre tiene que estar presente en la oración. Sabemos que está presente, pero tenemos que expresarlo, creo yo. A veces podríamos buscar oraciones largas. Creo que a veces son más efectivas oraciones que tengan más contenido, ¿verdad? Y creo que vamos a la segura cuando le pedimos al Espíritu Santo. ¿Ah? Espíritu Santo, ven a mi vida. Quiero caminar contigo este día, puede ser, ¿verdad? Y con esa la oración. Un Padre Nuestro, como nos enseña, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender a ser más simples en la oración, pero no menos profundos, ¿verdad? Creo que, como digo, el Espíritu Santo Él nos puede guiar mucho en eso, porque Él, que al final, que nos guía, ¿verdad? El que nos da esa capacidad diría yo en esta instancia, de convertirnos, porque la vida cristiana se trata de ese gran desafío, ¿verdad? Todos los elementos que podamos tener en la oración, pero para convertir nuestro corazón, o sea, para ser más fieles en el seguimiento, en el discipulado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Así empezó el Señor su misión, ¿verdad? Conviértanse, el reino de Dios está entre ustedes.
Entonces la oración me tiene que apuntar a eso, ¿verdad? A convertirnos y descubrir el reino de Dios en cada uno de nosotros. El reino de Dios en nuestra familia, en el trabajo, ¿verdad? En las cosas aparentemente tan difíciles que vamos viviendo a nivel personal, social, ¿verdad? Mundial, incluso de país. ¿Cómo descubrir la presencia del reino? Es decir, la presencia del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo nos transforme, nos convierta, ¿verdad? Y así poder ser testigos del Señor. Ser buenos, como digo, discípulos y discípulas, seguidores del Maestro. Seguimos a Jesús, seguimos al Señor. Creo que este Evangelio de Lucas 11, 1, 13, como digo, de este domingo 24 de julio de 2022, nos puede enriquecer mucho, pero sobre todo llevarnos a un verdadero encuentro con el Señor si lo rezamos calmadamente, si le pedimos al Espíritu que venga a nosotros, que podamos dar paso de conversión, porque tiene muchos elementos, ¿verdad? Aquí nos quedamos solo con algunos, pero nosotros ojalá que lo tomemos y que podamos aprender a rezar y decirle: Señor, enséñanos a rezar. Y esa petición puede ser una petición de cada día: Señor, enséñanos a rezar. Espíritu Santo, acompaña mi vida. Ahí, ¿verdad? Y repetir esa frase que nos hace bien. Es un desafío muy grande. La oración es una gracia, es un don, ¿verdad? En última instancia, el Señor es el que tiene que rezar en nosotros y nosotros abrirle el corazón para que Él actúe. Como digo, en esta dinámica de buscar y hacer su voluntad. Ojalá que Dios nos dé esa gracia, que sepamos escuchar, que sepamos ser insistentes, pacientes también en la oración, que recemos siempre unos por otros y que confiemos en que el Padre siempre nos va a dar aquello que necesitamos, aquello que nos conviene. No siempre coincide con aquello que pedimos. Y ahí tenemos que tener mucha fe y mucha paciencia para descubrir los caminos del Señor. La invitación es entonces que acudamos a este texto y podamos pedirle al Señor que nos enseñe a rezar y descubrir cómo el Señor se va manifestando en nuestra vida y que sepamos también discernir bien, ¿verdad?, entre la acción del Señor y la acción del mal espíritu, que siempre está presente en nuestra vida, ¿verdad? Y la oración creo que nos puede ayudar mucho en ese desafío, ¿verdad? La oración, la lectura de la palabra, ¿verdad? Son fuentes esenciales de nuestra búsqueda y de nuestro seguimiento al Señor. Bueno, que estén muy bien, que nos ayude el Señor a todos y como digo, con mucha confianza acudamos al texto y confiemos en el Señor. Que Dios los bendiga, que los cuide y que podamos siempre rezar unos por otros, especialmente por aquellos que más necesitan, los enfermos, los que están más solos. Hay realidades tan difíciles en la familia, ¿verdad? Los adultos mayores, en fin, que también nuestra oración sea compartida con nuestros hermanos y hermanas. Bendiciones.